Glóbulos blancos granulados. Son un grupo de glóbulos blancos que cuentan con gránulos en su citoplasma. En estos gránulos se almacenan ciertas sustancias que el organismo emplea para defenderse de la acción de sustancias o microorganismos que afectan la salud del individuo. Son de tres clases. Tenemos los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos. En los basófilos vamos a encontrar gránulos azules. En los eosinófilos vamos a encontrar gránulos rojizos. Y en los neutrófilos los gránulos son muy pequeñitos y más que nada los podemos identificar porque sus núcleos están formados por 1, 2 y 3 lóbulos. El basófilo es un glóbulo blanco granulado. Como dijimos anteriormente, sus gránulos son de color azul. Esa es la característica de los basófilos. El basófilo produce dos sustancias, la histamina y la heparina. La citoquina, que es una sustancia que se libera generalmente cuando hay el ataque de alguna sustancia o algún microorganismo, avisa sobre la presencia de un agente que está causando daño al organismo. Este agente se llama alergeno. Todas las sustancias que hacen daño se les llama alergenos, y son alergenos el polvo producido por el polen de las plantas, el polvo de los ácaros, los pelos de las mascotas o alimentos en mal estado. Se produce una reacción alérgica frente a todos estos polvos, el polen, los desechos de los ácaros que se acumulan sobre todo en las camas. Por eso es importante siempre sacudir las camas, porque estos microorganismos siempre nos hacen compañía en las noches. Así que ese polvo, si no sacudimos las camas, se va acumulando y nosotros sin darnos cuenta vamos aspirándolos y se meten hasta las vías más internas de nuestro aparato respiratorio. Igual con los pelos de los animales. Cuando nos afecta produce una tos y estornudos intensos y eso hace que desencadene en una reacción alérgica. Como un mecanismo de defensa, nuestras vías respiratorias se cierran. Cuando están en estado normal, tienen un determinado espacio en el interior para que pueda pasar el aire. Pero el polvo inmediatamente hace que se cierren estas vías y se acumule moco. Y eso impide una normal respiración que puede provocar serias consecuencias en las personas que padecen este problema. Es una enfermedad que comúnmente le llamamos asma. ¿Y en qué consiste el asma? En que se le cierra justamente las vías respiratorias por una reacción alérgica. Esa reacción alérgica se debe a la presencia de los glóbulos blancos llamados basófilos, que liberan una sustancia llamada histamina, que genera una reacción alérgica como por ejemplo estornudos, tos, no puede respirar bien, manchas en la cara, etc. Otra reacción alérgica se produce cuando consumimos alimentos en mal estado, es decir, alimentos podridos, que a veces con los condimentos no nos damos cuenta del estado en que se encuentran. Los alimentos en mal estado contienen muchos microorganismos y venenos que pueden provocarnos la muerte. Para evitar eso, justamente nuestros glóbulos blancos, llamados basófilos, liberan histaminas, provocando vómitos que expulsen esos alimentos en mal estado, inclusive también provocan diarreas, que eso también permite que esas sustancias en mal estado sean expulsadas lo más pronto posible del organismo. Esto es un ejemplo de reacciones alérgicas.
comúnmente lo llamamos una intoxicación. En estos casos se producen reacciones alérgicas que son tan dañinas como las mismas sustancias que hacen daño al organismo. ¿Qué reacciones alérgicas se producen? Por ejemplo, frente al polvo, se produce el asma, que es una enfermedad en la que se cierran las vías respiratorias y puede provocar la muerte del afectado. El asma es una enfermedad que afecta más a los niños porque lamentablemente a veces los padres no tienen el debido cuidado y hacen que la cama quede sucia, llena de polvo, y ese polvo va aspirándolo el bebé y lamentablemente eso generan todos los problemas que terminan en un asma, es decir, se le cierra el pecho y cuando ya se presenta esta enfermedad es difícil contrarrestarlo. De por vida, la persona que padece el asma tendrá que utilizar los inhaladores para poder dilatar sus vías respiratorias y pueda salvar su vida. La reacción alérgica frente a sustancias que dañan o irritan alguna parte de la piel se pone de manifiesto a través de unos granitos, manchas, sarpullidos que dan mucha comezón, inclusive pueden salir heridas o producir muchas manchas muy desagradables a la vista. Otra de las reacciones alérgicas es frente al consumo de alimentos, como habíamos dicho, en mal estado, o sea, alimentos podridos, que afectan la vía digestiva, producen vómitos y diarreas. Son dos elementos que actúan en un proceso alérgico. El alergeno, o sea, esa sustancia que está produciendo la alergia, que puede ser el polvo, los alimentos en mal estado, sustancias que están dañando o irritan la piel, y frente a ese alergeno surge la sustancia llamada histamina, que es liberada por los basófilos. Esa histamina va a los órganos y de esa manera esos órganos realizan una serie de acciones para contrarrestar al alergeno. A esto es lo que conocemos con el nombre de alergia. La presencia de histamina en la sangre puede ser tan letal como el alergeno mismo. El basófilo y las alergias. El basófilo libera una sustancia llamada histamina. La histamina ordena a los órganos a rechazar estas sustancias. Esto es una reacción alérgica. Reacciones alérgicas graves. La falta de aire, el ahogo por dificultades para respirar, heridas dolorosas en la piel, deshidratación y falta de apetito. Las reacciones alérgicas pueden causar la muerte. Para evitar esto, el paciente debe conocer qué tipo de sustancias le produce la alergia y evitar exponerse a dicha sustancia. Antihistamínicos. Hemos dicho que la histamina que libera los basófilos es tan devastador como los mismos alergenos. Por esa razón es que los médicos, cuando se produce una situación alérgica, receta antihistamínicos. ¿Y qué hacen estos antihistamínicos? Pues son sustancias que neutralizan la histamina, pero solo duran un tiempo y luego la alergia vuelve a aparecer. Por esa razón es que el individuo debe reconocer qué sustancia es la que le produce la alergia para alejarse de esas sustancias o evitar esas sustancias. La histamina agudiza la alergia. Si una sustancia hizo daño, los basófilos liberan histamina cada vez que se presenta esta sustancia, por más que ya no haga daño. Por ejemplo, si en una ocasión sufrimos de una intoxicación por un pescado malogrado, la próxima vez que comamos ese pescado, el basófilo reaccionará liberando histamina y nuevamente se producirán problemas digestivos
a pesar que esta vez el pescado esté en buenas condiciones. Lamentablemente el daño que hizo el pescado en una ocasión va a generar esa reacción alérgica a través de los basófilos, es decir, estos glóbulos blancos que liberan histamina. Los basófilos también producen otra sustancia importante llamada la heparina. La función de la heparina es mantener limpios los vasos sanguíneos. La heparina es una sustancia anticoagulante y evita que se tapen las venas y las arterias. Pero esto tiene un límite. Si la persona consume grasas en exceso en sus alimentos, la heparina no podrá mantener limpios los vasos sanguíneos y esa persona correrá el riesgo de perder la vida por un infarto al corazón o un derrame cerebral. La mala alimentación hace que nuestros vasos sanguíneos se vayan acumulando de sustancias grasas que forman unos bultos aquí de grasa que no dejan pasar la sangre. Entonces la sangre pasa más lentamente y cuando pasa más lentamente la sangre, entonces los glóbulos rojos se van acumulando en ciertos lugares y una sustancia, una fibra que también circula por la sangre llamada fibrina, empieza a envolver a esos glóbulos rojos, las plaquetas también se acumulan allí y se forma un bulto sólido que terminan tapando los vasos sanguíneos, la sangre ya no circula o circula en menor cantidad y esto va a generar que las venas o las arterias aumenten de presión y puedan reventar, produciendo un derrame de la sangre en algunos órganos como el cerebro. A eso se le llama derrame cerebral. Cuando la sangre circula lentamente, inmediatamente los glóbulos rojos son envueltos por esas fibras que habíamos dicho que se llaman fibrina. La fibrina envuelve y empaqueta todos estos glóbulos rojos y crea un cuerpo sólido aquí que no deja que pase la sangre. Beneficios de la heparina: evita que se tapen las venas y arterias. Efectos colaterales de la heparina: un exceso de heparina evitaría que las heridas cicatricen y el paciente podría sufrir una hemorragia que termine en un paro cardíaco o respiratorio. Por ello es que son los médicos quienes deben recomendar la dosis adecuada de los medicamentos que necesiten sus pacientes. Los basófilos entonces que circulan en la sangre liberan estas sustancias llamadas heparina e inmediatamente actúan sobre los vasos sanguíneos y donde vean que se está formando una acumulación de grasa o de células de la sangre formando objetos o bultos sólidos, inmediatamente la heparina actúa disolviendo esos bultos para que la sangre circule normalmente. Pero eso, como hemos dicho, tiene un límite. Si la persona tiene malos hábitos alimenticios y sigue comiendo o consumiendo grasas en exceso, esas grasas van a terminar acumulándose de todas maneras en la sangre y van a provocar un infarto o un derrame cerebral. De nosotros depende que nuestra salud se mantenga en buen estado y de la misma manera recomendemos a nuestros familiares que también sigan hábitos alimenticios sanos.